Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido. ¿Cómo está, Eduardo? Muy bien. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Bienvenido. Vamos a un tema central, económico, el presupuesto que aún se discute para el 2015. Hace poco presentábamos declaraciones del presidente Maduro, quien alerta que hay una suerte de bloqueo financiero internacional, se le quieren colocar a Venezuela otras condiciones, dice que hay gente de la derecha que está involucrada en esto. El tema económico es muy sensible en este momento. Un comentario y, por supuesto, me habla, por favor, de esta proyección. Sí, bueno, es muy oportuno la pregunta, Eduardo, porque en este momento, mientras estamos hablando, se está aprobando en la Asamblea el presupuesto del año que viene. Y eso es como el presupuesto de una familia, tal cual. Es muy sencillo entenderlo de manera muy simple, ¿no? Tú tienes unos ingresos y esos ingresos tú tienes que ponerlos donde tú tienes la sensibilidad y el corazón puesto para que se gaste el dinero allí. Bueno, nosotros tenemos muchas objeciones de cómo se está gastando el dinero. Te pongo algunas, por ejemplo. Lo que el gobierno está previendo para gastar en publicidad oficial es exactamente igual que lo que se está previendo para seguridad ciudadana. Es decir, que lo que tú vas a gastar en publicidad es igual lo que se está gastando en proteger a los venezolanos. Eso no está bien. Otro aspecto me parece verdaderamente increíble es que lo que está previsto para gastar en cárceles, por ejemplo, ahorita que tuvimos el problema de Uribana, son 12 bolívares diarios por preso, por alimentación. Es decir, mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena, igual en el caso de los estudiantes, es apenas 12 bolívares por día. Imagínate tú lo que significa alimentar a un niño o a un preso con 12 bolívares diarios. Lo que se está gastando en salud es menos de lo que se está gastando en compra de equipos militares. Lo que vamos a tener que pagar por deuda es mucho más, es 37 veces más de lo que se va a gastar en seguridad. Entonces, es como un papá, Eduardo, que al final te dice, mira, este es el ingreso de la familia, pero en lugar de gastarlo en la salud de los hijos o en la educación de los hijos o en que los hijos coman, yo lo voy a gastar en un carro o lo voy a gastar prestándole a un amigo mío o regalándole la plata a un amigo mío. Ese no es un buen papá. Entonces, ahí hay un tema con el presupuesto donde el presidente Maduro ha dicho que no va a recortar el gasto social, pero lamentablemente lo que se va a invertir, por ejemplo, en las misiones es igual a lo del año pasado y donde se debería más bien aumentar el gasto, que es por lo menos más educación, más salud, más seguridad, más bien se está quedando corto con respecto al año pasado. Entonces, yo creo que ese es un tema verdaderamente sensible para nuestro país, se está discutiendo hoy y lo que nosotros quisiéramos es que tengamos un presupuesto donde lo central sea el gasto social, el gasto para quienes más lo necesitan. ¿Hay cómo verificar la reducción prometida por el Estado en gastos suntuarios, 20%? Bueno, se debería. Esos son gastos. Aquí ha habido promesas, por ejemplo, que van a recortar los guardaespaldas a los funcionarios públicos, que se van a recortar gastos como, por ejemplo, la compra de vehículos, que el tema de los viajes en los aviones del gobierno. Son todas promesas que se tienen que hacer, pero se tienen que cumplir. Entonces, yo lo que creo es que un país que tiene tanta necesidad, resulta verdaderamente imperdonable que se esté gastando el dinero, por ejemplo, en aviones, en comida, en proyectos al exterior, que se siga regalando el dinero a otros países, en lugar de poner ese dinero en tener medicinas, en tener comida, en tener salud. Esas son las prioridades que deberíamos tener nosotros como pueblo venezolano. Y el gobierno allí debería aplicarse una máxima, debería aplicarse una norma muy clara. Si hay una crisis, el primero que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno y no el pueblo. Pero lamentablemente, frente a la crisis económica, quien se está apretando el cinturón es el pueblo venezolano, con inflación, con escasez, con costo de la vida, con una economía paralizada que no está produciendo empleo, y allí es donde el gobierno está siendo verdaderamente egoísta, porque en lugar de apretarse el cinturón a él con los gastos suntuarios, con los proyectos, con toda la gastadera real, quien está pagando los platos rotos del pueblo venezolano. Yo creo que habría otro esquema diferente, que es lo que el país necesita, y es más bien poner a producir a Venezuela, estimular para que se abran muchos comercios, muchas industrias, dejar de pelear con el sector privado. El gobierno, en lugar de estimular la producción venezolana de alimentos, lo que hace es pelear con las empresas que producen alimentos. Eso es un gran error.
Ni siquiera las empresas del gobierno están produciendo como deberían ser. Debería verse más bien su problema interno de producción de alimentos, y lo que hace es castigar a las empresas privadas que se están produciendo. De manera que yo creo que, en resumen, Eduardo, lo que toca es otro modelo económico, otra manera de aproximarse a la crisis que está viviendo Venezuela, y el presupuesto que estamos aprobando el día de hoy en la Asamblea, o que se quiere aprobar, es un presupuesto donde al final no está puesta el acento en el gasto social, sino en la publicidad, en la compra de aparatos militares, en los gastos suntuarios, y no en el pueblo venezolano. Usted dice, otra manera, otro modelo, tendremos elecciones parlamentarias. ¿Qué ganaría el país, particularmente el que vote por factores no precisamente del gobierno, en caso de que se lograra una mayoría en el Parlamento? ¿Cuál sería el aporte? ¿Cuál es la conveniencia? Bueno, yo creo que en Venezuela hay que crear primero un contrapeso en el poder. Si tú tienes todo el poder de un lado y todo se decide de este lado, y tienes años decidiendo las cosas allí, bueno, pasa lo que está pasando en Venezuela. La gente se vuelve sinvergüenza, hay corrupción, no le rindes al pueblo las cuentas, haces lo que te da la gana. Por eso la elección de la Asamblea Nacional es tan importante, porque es una elección que podría equilibrar el poder en el país. Si nosotros tuviéramos hoy mayoría en la Asamblea Nacional, cosas muy concretas, no habrían presos políticos. El tema que pasó en Uribana, se podría llamar a la ministra de régimen penitenciario a que rinda cuentas de lo que pasó. La epidemia del chikungunya, que tiene enferma a toda la familia venezolana, llamar al ministro de Sanidad a que rinda cuentas, y si no, votarlo de su cargo. Tú podrías tener poderes independientes, tú podrías lograr eliminar cosas como la reelección indefinida, tú podrías ponerle freno a todo lo que significa el gasto suntuario, combatir la corrupción, tú podrías cambiar el modelo económico fracasado. De manera que para nosotros es muy importante que el país entero entienda la gran posibilidad que hay de equilibrar las cosas en Venezuela. En pocos meses habrá esa elección, una elección en la cual podemos lograr que se exprese una nueva mayoría, que ese deseo de cambio que uno recoge en toda Venezuela se pueda lograr a través de esa Asamblea Nacional, y podamos tener muchas leyes que hasta ahora han sido congeladas. Las pocas leyes que ha aprobado el gobierno, como la del primer empleo, fue idea de Primero Justicia, la ley de desarme fue idea de Primero Justicia, la ley del cestaticket para alimentos y para farmacia es idea de Primero Justicia, y así como esas leyes, otras más, seguridad social, darle la titularidad de la tierra en nuestros barrios. Son diferentes reformas que se pueden hacer, y quienes quieran un cambio pueden apoyar ese cambio de manera democrática en pocos meses con una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Esta pregunta se le he planteado a varios invitados en medio de una contienda electoral, pero además con una situación que demanda de grandes respuestas y soluciones. ¿Va a haber tiempo, tanto para el gobierno como para la oposición, para dedicarse a los grandes asuntos, además de las campañas electorales que son tan demandantes? Bueno, es que quien tiene ahí la primera responsabilidad es quien tiene el poder, que es el presidente de la República. Yo te repito, Eduardo, si yo fuera presidente en este momento y viviera Venezuela la crisis que está viviendo, en lugar de estar peleando con el país, en lugar de estar confrontando con el país, yo tendría una actitud diferente, que ojalá sea la que tuviera el presidente de la República, que es convocar a Venezuela, a los empresarios, a los comerciantes, al sector privado, a los trabajadores, a los diferentes movimientos políticos, a las universidades, para que entre todos se pueda salir de la gigantesca crisis que vive Venezuela. Yo no tengo dudas en pensar que esta es la peor crisis que ha vivido Venezuela en su historia, desde el punto de vista del bolsillo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la división del país. Es la peor crisis de la historia, y quien está en el poder tiene la primera responsabilidad no de ponerle más gasolina al fuego, sino todo lo contrario, ser un gran convocante del país para ver cómo podemos solucionar la crisis. Yo estoy seguro que no hay problema, por difícil que sea, que los venezolanos unidos no podamos resolver. Y quien tiene allí la pelota en su cancha es quienes tienen el poder para sacar a Venezuela de la crisis. Nosotros estamos más que dispuestos a hacerlo, pero tiene que haber un cambio de actitud para que el país pueda ver en nosotros soluciones concretas que están allí, y lo único que esperan es precisamente que haya esa gran convocatoria nacional para que Venezuela salga de una vez por todas de la crisis y pueda cambiar de camino. A lo interno de la MUD, Copey está proponiendo que incluso ya se le explique a la gente cuál será la plataforma, la estrategia hacia las parlamentarias del próximo año, antes de que termine este. Acabamos de colocar declaraciones de Henry Falcón, quien dice que no es necesaria una emergencia, pero sí acelerar
los procedimientos para estas definiciones, primarias, consensos. ¿Cuál es la posición? Bueno, nosotros en Primero Justicia desde hace varios meses veíamos que tenemos este tema de la Asamblea Nacional montados encima. Faltan pocos días para el 2015 y esas elecciones pueden ser en cualquier momento en el 2015. Más bien venimos alertando a otros grupos que tienen otras iniciativas, como la Constituyente, por ejemplo, que pongan eso ahorita a un lado, porque lo que viene es la Asamblea Nacional. Y el tiempo nos ha dado la razón. De manera que ahorita lo que toca es armar un rompecabezas, es decir, una plataforma única a través de primarias, a través de lo que puedan ser los acuerdos, donde haya acuerdos, y tener lo que logramos en el 2010, que fue una plataforma de unidad con lo que pueda ser una nueva mayoría, ideas claras, propuestas y la posibilidad de equilibrar el poder en Venezuela. Lo más sano que le pueda pasar a la democracia venezolana es equilibrar el poder en una nueva Asamblea Nacional. Y eso es lo que puede ser el contrapeso, ser los guachimanes nosotros, de que se cumplan las leyes, de que se hagan las leyes, de que se combata la corrupción, de que los ministros que no sirvan salgan para afuera y que podamos tener verdaderamente un país sano, no un país ahorita donde está todo el poder concentrado, nadie le rinde cuentas a nadie y todo es una especie de cuarto oscuro que vamos saltando de escándalo en escándalo sin ninguna solución. Eso tenemos que destaparlo y devolverle al país ese contrapeso, esa democracia, esos poderes para que el país pueda comer, para que el país pueda dormir tranquilo, para que el país pueda trabajar tranquilo. Gracias por esta visita, mucho éxito. Muchas gracias, feliz Navidad, Eduardo, y feliz a toda la Navidad a todas las personas que nos están viendo también. Igualmente, saludos a la familia. Muchas gracias. Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad. Quedamos con Endrina. Hasta mañana.